Sazón Pública regresa nuevamente a sus pantallas para ofrecerles un programa especial, un programa dedicado a la comunicación desde varios puntos de vista. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Saraí, hola a la gente amiga, bienvenidos y bienvenidas otra vez a La Olla Sazón Pública, espacio para conversar, para ir tejiendo, ir construyendo, creando juntos alternativas, propuestas desde el tejido comunitario, la sociedad civil, pero también para encontrarnos con el Estado, porque nos interesa repensar lo público. Como decías, hoy nos va a llevar el tema a la comunicación. Estamos en Cochabamba, un programa que se ha salido de alguna forma del estudio para estar en el lugar, en vivo y en momento de lo que está sucediendo con la Semana de la Comunicación de las Tecnológicas o Tecnológicas. Por algo se habrá puesto el guión en el medio. Y bueno, para conversar sobre ello, Mario, comenzamos con nuestros invitados. Así es, hoy tenemos una olla cochabambina acompañándonos y nos acompañan desde la Argentina Gonzalo Pardo del colectivo Mafia de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido a La Olla. Muchas gracias. También está con nosotros Alex Correa, integrante de la Corporación Platoedro de Medellín, Colombia. Alex, bienvenido. Muchas gracias, contento de estar acá. Y una amiga o una hermana ya de varios caminares, Mabel Franco, activista cultural, periodista cultural, hoy también parte de un proyecto hermano como es La Pública, aquí en nuestro país. Mabel, bienvenida. Muchas gracias, encantada de ser un ingrediente más de lo que se va a cocinar hoy en la olla. Efectivamente, ojalá y sea un buen chicharrón el que salga. Uy, yo creo. Comenzamos hablando de lo que cada uno, de la actividad que cada uno ha realizado y que sigue realizando para aportar quizás un granito de arena en el tema comunicativo. Por supuesto, acá hablando en la relación directa, en la corresponsabilidad o en la correlación directa con el tema estatal, con el tema comunitario. Sin embargo, es menester antes conocerlos. Comenzamos contigo, Gonzalo. Bueno, yo soy integrante de un colectivo de fotógrafos con base en Buenos Aires que se llama Mafia. La sigla representa el movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados. Y tenemos un trabajo que está cercano a los 2 años trabajando juntos. Nacemos en un contexto de movilizaciones un tanto particulares que se dieron en la Argentina en el año 2012, que tenían que ver con manifestaciones de la clase media alta en contra del gobierno, y donde una colega hace una cobertura de esas personas que van a manifestarse y recibe algunas amenazas a raíz de la publicación de su trabajo en las redes sociales. Es por eso que, bueno, a través de la solidaridad de muchos de nosotros se termina conformando lo que hoy es Mafia, y ahí empezamos a trabajar juntos. Hoy somos un colectivo que trabaja de manera horizontal, somos un medio alternativo de comunicación, pero también con una pata estética, con una mirada que no solo busca lo informativo, sino también tiene una búsqueda relacionada a lo artístico, y principalmente que se ocupa de intentar visibilizar conflictos y problemáticas que están relacionadas con diferentes actores sociales de nuestro país y de otros países, y hemos tratado de ir ampliando nuestro espectro de coberturas, siempre intentando de construir un concepto de los medios hegemónicos que realmente no nos gusta, que es el de la gente. En la Argentina se usa mucho, se habla mucho de la gente opina tal cosa, la gente piensa que, la gente opina que el gobierno debería. Y nosotros, a través de nuestro trabajo, intentamos tratar de desarmar un poco eso, porque detrás de la gente siempre hay personas, y esas personas no son un grupo homogéneo. Entonces creemos fervientemente que no es potestad de la prensa interpretar a un grupo de personas que es heterogéneo, que puede estar reunido en un contexto, en un momento, en un lugar, pero que no necesariamente opinan lo mismo, son lo mismo, tienen las mismas vivencias, las mismas creencias. Entonces, detrás de esos medios hegemónicos tradicionales, que siempre hay poderes económicos e intereses que están relacionados no al interés por la libre circulación de la información, por la democratización de los medios. Son valores que creemos, y nos parece que
detrás de la objetividad y detrás del periodismo tradicional y de esa supuesta asepsia se esconden intereses con los que no nos parece que sean los intereses del pueblo. Dicho eso, intentamos siempre eso, estar más cerca de las personas a través de nuestro trabajo fotográfico y generar incidencia a través de eso. Y bueno, muchas veces termina siendo poder dar voz a grupos de nuestra sociedad que por diferentes razones no pueden acceder a los canales más grandes de comunicación o mismo a tener un contacto fluido con el Estado o con grupos que puedan intentar solucionar las problemáticas que atraviesan. Alex, y Colombia, ahí en Medellín, Platoedro, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo es la entrada comunicativa en lo que ustedes hacen? Bueno, Platoedro lleva 10 años, este año cumple 10 años, empezó como un grupo audiovisual registrando como las situaciones de víctimas que había en Colombia, la defensa de derechos humanos, y digamos, a los 2 años y medio se convierte ya en corporación, ya ese grupo de personas crece, entra en otros, digamos, otros intereses también, más allá del audiovisual, llegan músicos, llegan bailarines que también empiezan a aportar como al colectivo, pero entonces Platoedro ahí ya se forma como corporación y tiene 3 líneas, digamos, pensadas desde el 2007 al 2012, que era comunicación, producción y formación. Al 2012 ya empezamos a pensar en el 2020 y en este momento, digamos, podemos tener 4 programas que son Salvaguardia, que es toda la parte administrativa y de gestión, la parte de aprendizajes que se llama programa de formación, no formación, sino de formación, y el otro es el de comunicación libre y compartida y el otro es el de las residencias. En la parte de comunicación, digamos, hemos venido trabajando en 2 líneas o 2 espacios, que es lo de cultura biocomunitaria y el espacio de cultura libre. Trabajamos con niños en un semillero, con jóvenes en iniciativas juveniles donde les fortalecemos sus ideas y sus propuestas, y la Hacker School, que es como toda una propuesta también de romper ciertos paradigmas en cuanto a la máquina y el hombre, entre la máquina y el cuerpo, y más que la máquina es cómo esa relación o esa dinámica interfiere entonces con el cuerpo, y ahí trabajamos todo lo que es género, todo lo que es trans, todo lo que es, pues sí, digamos ese asunto que el primer territorio es el cuerpo, y ese es con público general. Y digamos, ese es, tengo una casa, es un equipo de 12 personas, y en este momento yo creo que ya tenemos relación en plataformas continentales, con Indonesia, con África, con Bolivia, con México, y todo lo que, digamos, el techo es el trabajo colaborativo también. Perfecto, ya tenemos 2 experiencias desde este instante. Vamos a nuestro país. Mabelita. Con mucho gusto. Bueno, yo estoy acá en representación de La Pública. Es un proyecto periodístico, un experimento, diría yo, que lo que está haciendo es tratar de hackear el periodismo. Todos quienes trabajamos acá, somos 6 personas, venimos de una experiencia de periodismo tradicional, de esto que se llama los medios hegemónicos. Hemos trabajado ya por muchos años con una lógica que creo que en lo perverso habla a nombre de los demás efectivamente, ¿no? Construye agendas que se supone son las que le interesan a la ciudadanía, pero lo hace con una enorme distancia respecto de lo que realmente está viviendo el ciudadano. Son agendas que el periodista cree que son la verdad y que el resto de la gente tiene que acomodarse a ellas. Esto lo hemos vivido y salir de allá y cambiar de chip es muy difícil. Nos hemos desafiado a ver cómo lo hacemos. Entonces La Pública ahorita es un experimento, y cuando digo hackear el periodismo tiene muchos sentidos. Por una parte creemos que es recuperar la raíz, lo que justifica que existe el periodismo, en el sentido que es un servicio, debería serlo, un servicio para vencer las limitaciones que como humanos tenemos. No podemos estar en 2 partes al mismo tiempo, no podemos ver más allá de lo que permiten nuestros ojos ni escuchar de lo que permiten nuestros oídos, etc. Gracias a los medios y las tecnologías que hemos creado en sociedad podemos ampliar esas posibilidades. Bueno, pero que realmente sea ampliarlas, ¿no? Porque a veces el hecho de tener estas tecnologías y estas herramientas nos ha hecho más bien mirar hacia un solo lado. Lo que queremos entonces con La Pública
es acercarnos a las iniciativas que en la ciudadanía están construyendo ciudadanía justamente. Creemos que a veces con el voto que delegamos el poder y que los demás decidan y que funcione así la sociedad. Pero cuando uno empieza a explorar y a mirar, nos encontramos con trabajos en la comunidad, en la sociedad, que están construyendo lo suyo y tratando de tomar también el poder. Por ejemplo, Mafia, lo que hace en la Argentina, lo que hacen los amigos en Colombia y muchas otras experiencias que hemos estado conociendo acá en nuestro propio país, que nunca se traducirían no serían noticia, digamos, ¿no? Y están trabajando intensamente en derechos de los niños, de las mujeres, derecho de acceso a la cultura, etc. Bueno, queremos conectarnos con ellos, no ser nosotros los que definamos la agenda, que vayamos un poco olfateando ese olfato periodístico para recuperar estas iniciativas y amplificarlas. Por eso también decimos que la pública es una plataforma de plataformas. Nosotros producimos material informativo periodístico tradicional, porque ahí sí nuestro chip todavía no ha cambiado, pero en la medida que nos estamos conectando con lo que la gente hace y la gente se va apropiando del espacio que ha abierto la pública, estamos generando un movimiento distinto que nos obligará en algún momento a nosotros periodistas a hacer ese cambio. La ciudadanía nos habrá hackeado, esperamos. Pues 3 experiencias, 3 entradas desde la fotografía, desde el periodismo, desde el trabajo más comunitario y cómo se vinculan inclusive al trabajo más corporal. Pero todas ellas colocan un elemento central que tiene que ver la necesidad de expresar comunicativamente lo que hacemos, nuestra propia voz, nuestro propio lugarcito en un tejido de relaciones donde parecería durante una época muy fuerte que había sido tragado el espacio comunicativo por grandes corporaciones, mecanismos empresariales, estructuras hegemónicas en el manejo institucional de la comunicación, la necesidad de decir en otros lugares y lo que no aparecía como noticia. Pues de esto es lo que les queremos proponer conversar en el siguiente bloquecito del programa. Esas experiencias que vienen desde el ejercicio ciudadano, de la cultura viva comunitaria, desde el intento de hackear los modelos tradicionales del periodismo, desde esas experiencias más desde lo propio, por decirlo de alguna manera, ¿es posible pensar, disputar esa hegemonía mediática de la gran empresa comunicativa? ¿Funciona, no funciona? ¿Dónde están los aportes? ¿Dónde están las limitaciones? ¿Es posible disputar? Tú nos hablabas frente a ese discurso hegemónico. De eso hablaremos después de la pausa, ¿no? Hacemos una pausa. Es tiempo también de que usted reflexione sobre estos temas. Por ello es que primero lanzamos los ingredientes, encendemos la cocina y esperamos que se caliente la olla. Vamos a hacer una pausa. Regresamos luego de esta pausa para seguir conversando sobre lo que se había quedado en tela de debate hace unos instantes atrás. ¿Comenzamos, Mario? ¿Vamos a dar la palabra o comenzamos con ideas? Seguramente ya las tienen listas. Pues soltamos un poco el espacio, empecemos a cocinar. Sí, yo escuchándote, digamos, pensando en el asunto de la comunicación, ver todo el desarrollo tecnológico que ha habido, digamos, los últimos 15, 20 años, la posibilidad que la gente, las personas tengan ya el poder, digamos, construir estos productos comunicativos, generar mensajes, ha cambiado ya todo el asunto de la comunicación. Ya no son los expertos los únicos que pueden comunicar, se necesita ya diferenciar también si es una comunicación por una empresa privada, si es comunicación desde la comunidad, si es comunicación desde la cultura, porque tiene diferentes características. Entonces yo creo que ahí, con todo este desarrollo que ha tenido las tecnologías digitales especialmente, se ha vivido un cambio totalmente brusco y es imposible decir qué va a pasar mañana. Pues hace poco no teníamos Twitter ni Facebook y llegaron y cambió totalmente hasta la misma dinámica de las personas, y es posible que mañana, en un año, aparezca otra aplicación o otra herramienta que también va a generar otras dinámicas. Entonces ahí es bien interesante que ya la comunicación no es quiénes los hegemónicos, los poderosos, y quién es la base o el pueblo. Yo creo que ya ahí se rompen también como esa discusión que viene hace mucho rato.
y son esenciales los dos, yo creo, ¿cierto? Como tanto la información que tiene que exponerse hacia afuera, comunicar, informar, difundir, como la comunicación a nivel interno de las organizaciones, pero también la comunicación del diálogo entre las personas, las organizaciones, los estados, ¿cierto? Que es como ya otros niveles que tiene otras dinámicas, ¿no? ¿Creen? ¿Cómo ves en tu experiencia allá en la Argentina, o desde ahí también repensando el continente, la fotografía como mecanismo comunicativo? Esto me parece fundamental, la imagen. Bueno, ¿no? es interesante el proceso que atravesamos nosotros, porque justamente la imagen no deja de ser un formato, es un vehículo, ¿no? Pero detrás de esa imagen hay toda una estructura y bueno, no puedo evitar hablar de la mirada colectiva, que es como el eje que atraviesa nuestra organización. La mirada colectiva que nace de la firma colectiva. Nosotros hemos tomado una decisión que tiene que ver con remover nuestros nombres de la firma. Todas las fotos que están en nuestro colectivo son de Mafia. Y eso, a pesar de que surgió como algo más bien fortuito para proteger nuestras identidades en el momento en el que nacimos, terminó convirtiéndose en un pilar de una manera de percibir cómo comunicar, porque de eso nació lo que es la mirada colectiva. Y la mirada colectiva es justamente, muchas veces se habla de comunicar sobre la diversidad y sobre la pluralidad, pero no se habla de comunicar desde la diversidad y desde la pluralidad. Entonces ahí me parece que también hay un cambio de eje que proponemos nosotros, que es que ya dentro de nuestra organización, desde esa pluralidad y desde esa diversidad contemplada desde el inicio y atravesando toda la dinámica de trabajo, se llega a un contenido que ya viene cargado de todas esas miradas y que abre el juego para que el que mira esa imagen pueda abrir su cabeza e ir a donde quiera. No estamos poniendo algo duro ahí sobre la mesa de que las cosas son así. Hay una subjetividad atravesada en nuestro trabajo que abre el juego también a la subjetividad del receptor, ¿no? En ese sentido habría que pensar si la noticia que hoy hacemos o que hoy existe como hegemónica en casi todos los medios de comunicación es la noticia que realmente representa a ese colectivo del cual habla Gonzalo. Estamos cambiando eso desde la propuesta diferente que trae Plataforma. ¿Cómo ver esa transgresión? Varias cosas. Una de ellas, mencionar que cuando describe Gonzalo, lo hemos vivido en un taller que él ha dado acá, y otra cosa es verlo en funcionamiento. Lo que él dice, que son palabras, puesto en la práctica, nos ha hecho repensar, ¿no? El mismo concepto que tenemos una charla pendiente con Gonzalo sobre lo que es información todavía, ¿no? Pero ha sido interesante cómo se construye colectivamente una mirada, y creo que tiene toda la razón. Cuando tú, desde el punto de partida, como vamos a poner el lenguaje muy clásico, incorrecto, pero para entendernos, como emisor, ¿no? Ya haces ese cambio en tu cabeza, creo que tienes más oportunidad de mirar también lo que está pasando afuera con otros ojos, ¿no? Y con la pública, en verdad, si es posible la pública como está en este momento, no es porque nos lo hemos inventado, es una noche de locos, hemos dicho haremos esto, sino porque hemos visto, hemos leído que hay un tejido intensísimo en las redes y que la gente está tomando la voz ahí en esas redes. De pronto un poco caóticamente, todavía no explotando del todo las herramientas, o sí bajo sus lógicas. Lo que hace la pública es conectarse con ello y amplificarlo. Y creo que esa es la lógica, ¿no? Nosotros no estamos imponiendo a la gente. Vemos qué está funcionando, qué está preocupando ahí en las redes, muy desarticulado. Lo ponemos en la plataforma que es la pública y hemos visto que ahí, cuando la gente ve que hay un lugar donde puede converger lo que están diciendo y mirando, de pronto tiene más posibilidades de cuestionar esa realidad que les está preocupando. Eso queremos ser, ¿no? La noticia. ¿Qué es la noticia, ¿no? ¿Quién define qué es noticioso? ¿No? El otro día vi una charla acá de un profesional de la televisión y él decía, el medio marca la tendencia, nosotros decidimos el hecho noticioso, ¿no? Inclusive podemos hacer lanzamientos de noticias como si fueran en directo cuando en realidad ya los hemos grabado, pero como la gente no sabe, decimos en directo
Todas esas cosas a mí me preocupan muchísimo, porque esa es la lógica que él ha develado acá, de pronto muy ingenuamente, porque piensa que esa es la forma de trabajar. ¿Cuántas lógicas de trabajo? Como estilos y digamos, las dinámicas que tiene, digamos, este formato de televisión, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que tener como ciertos tiempos, unos parámetros. Es verdad, pero ¿cuál es? Entonces, no podríamos destruir. La pregunta de Mario era si estamos en posibilidades de un poco... generar caminos distintos y disputar. Mira, si frente... no creyésemos que es posible, creo que no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, porque estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Yo creo que el uso de la palabra hegemónico no es casual. El que domina, por naturaleza, quiere impedir el cambio. Y estas tecnologías de las que hablaba Alex son una herramienta de cambio. O sea, cuando uno habla de democratización de medios, habla de el aumento del acceso a esas herramientas. Antes, solamente las personas que podían tener un estudio de televisión y la capacidad de transmitir podían elegir el mensaje y manipularlo, como recién describía Mabel. Ahora, a mí hay una figura que me gusta mucho más que la de periodismo ciudadano, que es la de comunicadores sociales. Cualquier persona que tenga un teléfono celular con una cámara, como bien también hay otra experiencia que es Media Ninja, que está acá en el encuentro, que lo dicen mucho. Cualquier persona que tiene una cámara en su celular es un potencial comunicador. Entonces ahí hay un poder que en el momento en el que las personas sean conscientes de ese poder, eso va a explotar, es un caldo de cultivo. A ver, permítame colocar como 3 elementos en esa conversación que creo que empiezan a aparecer y me parecen claves. Un primer elemento parecería, una de las cosas que creo que ha acontecido en esta época es una suerte de disolución entre la separación entre lo que sería el medio y el contenido, por decirlo de alguna manera. O sea, hoy la manera en que dices dice mucho, ¿no? Y cuando dices algo, utilizas unas maneras que son coherentes con lo que quieres decir, ¿no? Ahí hay una cosa que ha cambiado profundamente, digamos, en las estructuras comunicativas, en el discurso, en la manera en que hacemos las cosas. Y parecería que la inclusión de temas digitales ha facilitado los ejercicios comunicativos a gran escala, a gran distancia, ha acelerado esos procesos, nos ha colocado herramientas que antes estaban concentradas en ciertos poderes y ha facilitado. Pero esto parecería que nos obliga también a repensar, porque a veces hay una sobredimensión del medio, de la plataforma, de la herramienta, que hace perder el diálogo, el encuentro, esta comunicación más de tú a tú, que finalmente es por donde arrancamos. Porque resulta que todo el mundo hace ejercicios comunicativos sin tener necesariamente el celular o el instrumento, porque es nuestra vida, o sea, nuestra vida es eterna comunicación, ¿no? Ahora parece que se amplifica por la estructura de los medios. Segundo elemento que aparece en la discusión, porque ahí habría que mirar, esa modificación en las herramientas, lo digital ha facilitado esa acción más política, esa disputa, esa posibilidad de poner en circulación nuestros elementos comunicativos. El segundo elemento que me parece así como clave, que ha aparecido en la conversación hasta ahora, tiene que ver con, finalmente, hoy quienes se meten en temas comunicativos hacen noticia, construyen noticia, definen la agenda, o la agenda está construida de otra manera y tiene que ver con el tejido organizativo, el tejido social, la gente, es olfatear qué está sucediendo y agarrar una plataforma para abrir, pero eso significa una manera distinta de construir agendas de discusión, agendas temáticas, agendas políticas, finalmente en nuestro trabajo comunicativo. Sí, es ¿no? que yo añadiría yo que cuando uno habla de redes sociales, inmediatamente piensa en redes digitales, ¿no? Pero las redes sociales están en la sociedad misma, pero desde que el ser humano es humano. Lo que hacen las redes digitales, yo creo que es conectarse ahora sí con una intencionalidad, quienes quieren hacerlo de esta manera, con ese tejido social. Fuera de ese tejido social, de nada te sirve la herramienta. Es decir, hay que entender que si estamos ahorita utilizando y tratando de leer cómo la gente está utilizando estas herramientas y cómo tú puedes ayudar a amplificar eso, o cómo te puedes conectar ahí, es la clave. Pero si tú piensas que las redes son las que están dando el poder, no es cierto. Yo creo que hay un tejido maravilloso que puede utilizar las redes digitales, y si tú como comunicador, en nuestro caso como la pública, podemos conectarnos a ello,
vamos a hacer un cambio sustancial de esta labor que nos hemos propuesto de informar. Pero ¿en qué medida aparece entonces representada la sociedad, la comunidad, si estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, es simplemente un camino, no es el objetivo esencial, digamos? Por ejemplo, hablemos de que una persona va caminando por la calle y se le da la posibilidad de tomar una fotografía de un hecho que está pasando y lo publica en Facebook, una de las redes sociales. En ese momento ya esta persona se convierte en un comunicador, en este momento la persona se convierte en un periodista, en este momento la persona está reflejando un elemento importante de su sociedad, está reflejando una problemática, no la está reflejando, en qué medida se entiende ello, cómo los hegemónicos, como le llaman, pueden adoptar ello como algo que es noticia, sin hablar de definir la palabra noticia en ese sentido. Gonzalo, creo que ¿Cómo lo...? En la medida, responder, en la medida de que ese acto de esa persona afecte a nuestra realidad. Me parece que es eso. Un poco hablando de esto que vos nombrabas también, pongo el ejemplo nuestro. Nosotros usamos dos plataformas principalmente. Una es Facebook y la otra es un sitio web donde publicamos también nuestros trabajos. Antes los medios podían tener una determinada tirada, una impresión. Ahora la tirada nuestra la deciden las personas, porque en el momento que, o sea, nuestro potencial en Facebook no es nuestra publicación, es la gente que decide compartir, que se siente identificada, que convierte nuestro trabajo en herramientas de lenguaje propias. Entonces, nuestra tirada es flexible y depende de ese tejido social del que hablaba Mario. Entonces, ahí está el poder. Y vos recién en la pregunta también hablabas de cuándo se convierte en un periodista y cuándo en un comunicador. Bueno, hay una diferencia importantísima. El periodismo viene de la institución, del señor periodista. A mí me parece que este tema de empoderamiento que permiten estas herramientas y de la democratización de medios permiten la generación de la figura de comunicador, que viene a romper con la figura del periodista. Es otra cosa distinta. Es una nueva experiencia y todavía estamos descubriéndola, pero la mejor manera de descubrirla es experimentándola y atravesándola. Hablemos de esos sujetos concretos, de las posibilidades que eso tiene, también las limitaciones que encontramos. Les propongo además empezar a pensar ¿y eso qué tiene que ver en nuestra relación con el Estado? ¿Cómo reconstruimos el escenario de lo público desde nuestro tejido comunitario, desde nuestras experiencias, pero también en los mecanismos de relacionamiento y vínculo con lo que son los estados, porque finalmente tienen que ver con las normativas que constituyen nuestras posibilidades en muchos casos? Pero eso les propongo después de la pausa. Regresamos, esta vez para continuar el debate directamente relacionado con el tema estatal. ¿Cómo hablamos de ello? ¿Cómo lo introducimos? ¿Y cuál sería inicialmente la definición de lo estatal, lo público, lo comunitario? ¿Cómo jugar con ello? Yo les voy a contar desde mi experiencia con Plataforma Puente en la relación con la administración pública en Medellín y con el Ministerio de Cultura. Cuando nosotros somos del pilar, digamos, de comunicación de Plataforma Puente en nuestro país, digamos. Estamos hablando de Plataforma Puente de Cultura Vía Comunitaria, articulación continental. Exacto. Importante la aclaración. Y cuando, digamos, la alcaldía o el ministerio pone un presupuesto, un recurso para hacer el proceso que hemos venido haciendo, digamos, de los eventos, las publicaciones, cuando vamos a hablar con la gente de comunicaciones de la alcaldía o del ministerio, es muy loco porque la gran preocupación de ellos o esos personajes que están en esos cargos es la imagen de la alcaldía, pero es su logo, ¿cierto? Que el logo esté, que los afiches estén representados, pero digamos todos los canales, la emisora, las cosas que tienen ahí no está, digamos, dispuesto a esos procesos. Es muy difícil que eso se utilice para evidenciar, digamos, esa comunicación que queremos también, aprovechar esos medios que también, digamos, tienen la estructura de medios tradicionales hegemónicos, pero para llegar a ese otro público que esos medios, ¿sabe? Mi abuelo no va a estar viendo Facebook, pero sé que está viendo el noticiero del canal regional. Pero esto, lo que nos estás contando de experiencia, Alex, nos coloca un poco en un debate súper interesante sobre la relación
entre el Estado y estas experiencias ciudadanas, comunitarias, en este caso de culturalidad comunitaria, y repensar ese escenario que podemos denominar lo público. Porque en Argentina hay un avance interesantísimo en la ley de medios en el reparto del espectro radiofónico, el espectro televisivo. En Bolivia hay una experiencia impresionante de radios comunitarias, ¿no? Una de las más grandes en el continente, ¿no? Y resulta que muchas de esas experiencias tienen que hacerse a contramano de la disputa con medios que tienen recursos económicos, una cantidad, pero también a contramano en muchos casos de la legislación estatal. Y el Estado, una de las cosas que recojo de la discusión anterior que me parece clave, esta posibilidad de generar experiencias comunicativas diferentes, que disputan también la generación de la información, el ejercicio comunicativo en su sentido más amplio, pasa porque hay tejido social, tejido comunitario, tejido organizativo que sostiene eso. Es la experiencia que nos estás contando, Alex. Ahora, ese tejido organizativo también a través del hecho comunicativo, ¿cómo está trabajando su vínculo, su relación con el Estado? ¿Qué le estamos no solo demandando al Estado, sino cómo estamos reconfigurando la relación con el Estado y nuestra noción de lo público, por decirlo así, desde las experiencias comunicativas? Yo creo que ese es el gran tema pendiente que hay que trabajar, y lo digo porque esta mañana hemos tenido a 3 candidatos a diputados hablando del tema cultural, y yo veo que la mirada sigue siendo siempre el Estado es el que va a crear las respuestas, el que va a generar las iniciativas y va a dar un premio, es decir, no se está dando cuenta el Estado que las iniciativas están ahí y hay miles en la sociedad civil, que quizás lo que tendría que hacer ese Estado es conectarse con ellas para amplificarlas, para articularlas, para crear, sí, facilitarles las condiciones para que existan. Hay iniciativas maravillosas que se pueden morir porque no tienen presupuesto, por ejemplo, y el Estado piensa que, no sé, está ahí todavía creo que hay una enorme distancia entre el Estado y lo que está pasando en la sociedad civil. Creo que no lo leen, creo que no lo han entendido todavía, les cuesta mucho. Porque cuando tú les preguntas, ¿qué propuestas tienen? Vamos a crear la ley de no sé qué, pero creo que muy alejada todavía la mirada en general de los políticos, y un centro juvenil vamos a abrir, pero no se dan cuenta que ya hay iniciativas a las que habría que fortalecer, casarse con ellas. Esa lógica, que también sería un cambio de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, hay que trabajarla todavía intensamente. Yo creo que ese es el gran desafío, por lo menos en Bolivia, no sé cómo es en las otras realidades, pero yo lo veo así. A mí me gustaría introducir un enfoque distinto, que tiene que ver no solo con la relación del Estado desde las necesidades de financiación o desde el lazo con el Estado de las organizaciones, sino de la responsabilidad que tienen las organizaciones comunicativas, alternativas, de mostrar las cosas que hace falta que se vean para que el Estado se sienta presionado a resolver problemáticas sociales. Ahí es algo que nombraba al principio respecto de la visibilización y del dar voz. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en situaciones realizando trabajos con gente que tenía problemas habitacionales, problemas con la educación pública, con la salud pública, con sectores de nuestra sociedad que están completamente invisibilizados, que no tienen manera de hacerse escuchar, y que a través de la estructura que nosotros hemos generado, nosotros terminamos siendo meramente un vehículo que le da voz a ese grupo, a esa porción de nuestra población. Entonces, ahí me parece que hay una responsabilidad como medios alternativos de también poder, bueno, tanto que se dijo, marcarle la agenda al Estado, mostrar esto, y donde nosotros lo hagamos de una manera interesante, va a tener más llegada, y ahí está lo interesante de que nuestra llegada se amplifique, porque donde se amplifique, la sociedad de repente puede ver algo que no veía y reclamarle al Estado soluciones respecto de otra porción de la sociedad que está viviendo una situación mucho más dura. Claro, yo ahorita cuando estaba contando la experiencia, me quiero ir es como el asunto de la relación, ¿cierto? Y diferenciar qué es lo privado, qué es lo social, qué es lo público, qué es el Estado, qué son los gobernantes o quiénes son los funcionarios o servidores, y cuál es la relación de las organizaciones, los colectivos con esos espacios. Lo público no son los políticos, lo público no son los gobernantes, lo público es lo que construimos entre todos. El espacio, digamos, en la relación con estos personajes que son funcionarios, servidores públicos que están ahí
sea por elección o por un cargo público que la han nombrado, la relación con nosotros también ya es diferente y obviamente ya yo peleo mucho con el asunto de horizontalidad, pero sí digo que es como una onda donde en algunos momentos el Estado está más arriba porque tiene, el Estado pues digamos, o los gobernantes de las instituciones públicas tienen unos recursos, una capacidad logística, un personal que pueda aportar a los procesos, los colectivos se pueden ver más abajo, pero digamos, siempre aportan todos y la relación ya empieza también a cambiar. Yo creo que mucho de esto de lo que ha permitido que los colectivos y muchas organizaciones se empoderen también de estas herramientas para generar el diálogo con el Estado, también cambia ese tipo de relación, ya no es usted deme para yo hacer, sino hagamos juntos, o yo no voy a trabajar para usted, sino voy a trabajar con usted, que es muy diferente, ¿sí me entiende? O sea, ya Platodero se demoró 4 años, del 2007 al 2011, a trabajar con la alcaldía, porque en el momento que ellos decían, listo, les vamos a dar X cantidad de dinero porque queremos hacer este evento, que ustedes lo están haciendo muy bien, en el momento en que ellos decían, es que eso lo tienen que hacer así, o lo tienen que hacer, nosotros decíamos, pues no, listo, cambiemos cosas porque usted tiene una mirada que nosotros no podemos hacer, pero no es que nosotros vamos a trabajar para usted, vamos a trabajar con usted. Entonces hay un tipo de relación muy... Mabel está con ganas de hablar. 2 cositas solo para colocar. Aparecería que está apareciendo todo este debate sobre cuáles son los mecanismos de corresponsabilidad. Y eso exige, en términos comunicativos, a las experiencias comunicativas, no solamente mirarse como medio, sino como actor político finalmente. Porque construyo agenda, lo que muestro, lo que permito que circule, está colocando un posicionamiento. Mabel, querías hablar. Que es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que reconocer que el Estado, cuando quiere, el Estado, digo, como poder, no como la población y todo eso, sino como el poder del grupo que elegimos para que nos gobierne, puede ser muy ciego y muy sordo si quiere. Y un ejemplo es Huaynatambo, que está aquí el Mario trabajando no sé hace cuántos años a puro pulmón y todavía cuesta convencer a los poderes, a la alcaldía donde tú trabajas en una ciudad como es el Alto, has logrado convencerle de que estás haciendo, y caramba que hace un trabajo. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que buscar algo más, porque experiencias maravillosas que se han muerto porque, bueno, llegó al techo, hay muchas. ¿No? Y yo creo que es cierto, hay que trabajar y hay que hacerse visible, ¿eh? Y hay que hacer plataformas y todo esto. Es verdad. Nosotros, por ejemplo, con la pública, en el primer trabajo que hemos hecho, hemos detectado unos grupos, pero políticamente hablando, fantásticos, que nunca nadie los había mirado. Por ejemplo, masa crítica, ¿no? Gente que con la bicicleta está reivindicando, le está pidiendo a la ciudad, queremos una ciudad a la medida nuestra, del ser humano, no queremos más cemento, más autos, no queremos eso. Por eso manejo bici, no manejo porque me guste solamente, ¿no? Pucha, qué movimiento, y ya mucha gente y haciendo bulla y qué sé yo. ¿Cuándo habían salido en un medio? ¿Quién había dicho? Y ellos se mueven harto, ¿no? Entonces yo creo que hace falta, aparte de esto que ustedes dicen, estoy totalmente de acuerdo, hacemos algo, nos comunicamos, interpelamos, algo hace falta para que realmente sea efectivo ese trabajo, para lograr que quienes manejan la plata, pues, finalmente, y tienen la obligación finalmente de atender lo que está haciendo la sociedad, te responda. Y tú lo sabes bien, Mario, cuánto te cuesta sobrevivir pese a todo lo que tú demuestras de positivo que haces desde la red de la diversidad. Todos lo sabemos de alguna manera. Sí, creo que hay que poner otro elemento importante en esa relación con el Estado, con lo público, digamos, esos 3 sectores sentados en la misma mesa, el público, el privado y el social, es poner el asunto de la transparencia. Si nosotros, a partir de todas estas herramientas digitales, a partir de todos estos insumos comunicativos, le obligamos o le damos el ejemplo a los funcionarios públicos o a las instituciones públicas, el asunto de la transparencia, eso de el dar el dinero, no es el asunto del dar el dinero, es el de administrar el dinero, el asunto de cuando nos dan a nosotros un recurso para un proyecto, evidenciar cómo se está ejecutando ese recurso, cómo aporta cada... El asunto de la transparencia en esa relación es importante, digamos, en este nuevo contexto que queremos construir o que hemos construido. No, me gustaría retomar algo de lo que decía Mario respecto de que
que lo comparto y que ampliar lo que es 100% un acto político lo que hacemos. A mí me parece que la gran mayoría de las experiencias comunicativas alternativas son una nueva forma moderna de militancia. En todos nosotros, en muchos países de Latinoamérica, la militancia política ha sido vilipendiada, se ha trabajado en pos de que la juventud tenga miedo de militar. Y nosotros o sea, porque surgió el tema también de la plata en la relación con el Estado. Nosotros no queremos la plata del Estado. Podemos para algún proyecto puntual necesitar un financiamiento, pero nosotros esto lo hacemos como forma de militancia. Es un acto 100% político el que hacemos. Entonces, me parece que eso es importante, hablar de eso cuando hablamos de nuestras experiencias. Como un elemento clave, que finalmente lo que administra en términos de recursos del Estado es recursos públicos, entendido como ese espacio abierto de este encuentro entre el tejido social, el tejido comunitario, el Estado, las iniciativas privadas. Es decir, no es dinero del Estado. El Estado administra fondos públicos y el espacio público es una cosa que va más allá de esa estructura estatal. De eso, en términos de propuestas, desde este espacio que reconfigura lo público, desde nuestras experiencias comunicativas alternativas, desde los pedacitos que vamos intentando hacer cosas a veces con poco apoyo, con un insuficiente espacio, lo que fuera, lo que estamos construyendo desde ahí, ¿qué proponemos? ¿Qué podemos avanzar desde ahí? En esto de ir construyendo una comunicación más desde nosotros, desde nosotras, desde el espacio ciudadano, desde el espacio. La palabra clave es la incidencia. Eso, hablemos de incidencias después de... Regresamos en este momento para hablar sobre incidencia. ¿Cómo incidir? ¿Cuáles serían los mecanismos, los caminos? Comenzamos contigo. Bueno, Platodero, digamos, se ha encontrado un aprendizaje muy grande en cultura viva. Digamos, nosotros no pensábamos que este asunto de las políticas públicas, el asunto de organizarse, de sentarse, escuchar, construir propuestas colectivamente iba a llegar tan pronto, aunque estamos haciendo un trabajo colaborativo, te cambio lo mío por lo tuyo para poder hacer una producción, un video, en esta relación con el alcalde, con el concejal, con el interventor, pensándose para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Nos damos cuenta de que todo ese trabajo que hacemos, el construir agenda, el evidenciar una realidad, el proponer unas estéticas, unas miradas, no tiene valor si no es porque incide en algo. ¿Y qué es lo que queremos que se incida, cierto? En un asunto del desarrollo, en un asunto de acabar con la pobreza, o un asunto de, ¿cierto? ¿A qué le vamos a pegar? ¿A qué se va a incidir? A unas transformaciones, ¿cierto? Y es en el asunto de también nos tenemos que poner de acuerdo en ese punto al que le queremos pegar, ¿cierto? Si nos vamos a sentar, si vamos a discutir que necesitamos una ley para tal dinámica, ¿cómo vamos a incidir para que eso o desde lo que hacemos, cómo incidimos para que eso se logre, ¿cierto? Ya ahí es otro punto que se le debe poner a esa relación. ¿Cómo se generan esas estrategias de incidencia? ¿Dónde están desde la comunicación, como las agendas centrales de ese debate, de esas posibilidades de transformación de las que nos hablaba Alex? Mabel, Gonzalo. Dale, Gonzalo. No, nosotros desde lo fotográfico, que es lo que hacemos, me parece que terminamos encontrando que la incidencia más concreta y la que más depende de nosotros es relacionarnos como iguales con absolutamente todas las personas. Ahí ya hay una incidencia que no tiene que ver con una relación estrictamente con el Estado, sino con interpelar a la sociedad completa, a todos, porque podemos interpelar al Estado, pero en realidad necesitamos interpelarnos a nosotros mismos. Nosotros venimos trabajando muchísimo con chicas trans en todo lo que es diversidad.
la Argentina es un país que ha ampliado derechos muchísimo con el matrimonio igualitario, con la ley de fertilización asistida. Entonces, poder mostrar, hicimos un trabajo con Romina y Brenda, que es una pareja de chicas, que a través de, o sea, se casaron y a través de la fertilización asistida pudieron tener un bebé que es hijo de ellas dos. Y poder mostrar eso con la sensibilidad, desde el respeto, el que creo que nosotros lo hacemos, es una forma de interpelar directamente a la sociedad que todavía discrimina, que todavía mira a los que son diferentes de otra forma. Entonces, me parece que ya con el solo hecho de evitar una mirada que criminalice la pobreza, una mirada que discrimine lo diverso, que tener una mirada que contemple la pluralidad desde la igualdad, ahí ya es una forma de incidencia directa desde nuestro trabajo. Sí, y yo creo que en la pública la posibilidad que nos dan estas nuevas herramientas de que tú lanzas algo o alguna persona que está unida a través de nuestra página en Facebook, por ejemplo, lanza un tema y la gente le va replicando y van dialogando entre ellos. A veces nosotros ya ni intervenimos, ellos nomás empiezan a intercambiar. Si así es, si ese tema crece, entonces intervenimos como prensa, ¿no? Es decir, mira, este tema interesante, buscaremos con quiénes hablar, cómo iluminar este debate desde la academia, etc. Lo que sí decimos es que no nos vamos a cerrar a nada, ni siquiera a los medios tradicionales, porque creemos que también algunas notas que nosotros elaboramos en las redes, que se comparten, cuando llegan a estos otros medios, que hay gente que solamente eso mira, no está en las redes, es otra forma de incidir. ¿Cuál sería lo primero? No cansarnos. Y si una de las cosas que decía de hackear el periodismo es, tú sabes que en la prensa sacas una noticia y al día siguiente dice, ¿qué tema tienes? Bueno, este tema no, es decir, eso ya lo hemos sacado ayer. Es decir, muy rápidamente se agotan, envejecen los temas en los medios, porque hay que darle novedad, hay que luchar. ¿Qué tienes? ¿Qué primicia? Nosotros no tenemos por qué hacer eso, y esa lógica estamos cambiando. Si tenemos que volver con el mismo tema 3000 veces, pues 3000 veces lo haremos, ¿no? Son nuevas lógicas de pensar las cosas. No queremos la primicia, queremos profundizar los temas, y si se tienen que quedar un mes, 2 meses, y si un mes ya cambiamos de tema, pero vuelve a surgir, lo volvemos a tratar. Eso es lo que nos permiten las redes maravillosas y el saber escuchar a la gente. Los temas que he mencionado, y en este momento en Bolivia son muy fuertes. Sí, las diversidades sexuales, la violencia contra las mujeres, una sociedad machista que no se da cuenta que vive en una sociedad machista. Ahora nos estamos dando cuenta por todo lo que te cuenta la gente, ¿no? Un candidato dice una cosa que antes hubiera parecido una anécdota y la gente empieza a darle duro, se amplifica. Y yo creo que la circulación de las ideas también es una forma de incidencia. Es muy probable que mucha gente ahorita no se dé cuenta todavía, ¿qué está pasando? Pero en algún momento dirá, por algo están tan fuertes estas voces, ¿no? Yo creo que es esa también otra forma de incidir. No cansarse con los temas, porque la vida no se cansa de estar golpeándola a una mujer. No, bueno, hay que todo el tiempo estar atentos y escuchar, más que decir qué es lo que no hacemos en los medios, ¿no? Tradicionales. 3 propuestas que van por caminos ligeramente diferentes, pero que tienen el mismo fin. La necesidad de escuchar constantemente y de no seguir los mismos paradigmas de información. Eso es bien importante, el hecho de no buscar la primicia. Eso es algo que creo que afecta a cada uno de los periodistas que trabajan hoy en los medios de comunicación. Hasta son capaces de pelearse por ello, ¿no? Buscar la transformación hacia la eliminación de la pobreza, hacia el desarrollo. El buen vivir mejor. El buen vivir, ahí está. Eso El vivir bien, ahí está. Y la otra propuesta, el otro método es sentirme al mismo nivel de la persona a la cual me dirijo. No estar en la posición estatal que explicaba Mabel, donde todavía existe ese escalón, ¿verdad?, que tanto intentamos evitar, 3 escalones para llegar o 3 escalones para subir. Esa es la teoría y, bueno, la propuesta que nos trae Gonzalo desde Argentina. Sin duda, elemento clave. Yo quiero retomar una cosa que planteaba Gonzalo. ¿Cómo repensamos la incidencia más allá de lo que normalmente se debate en términos de cómo incide en el Estado y en las políticas estatales? ¿Cómo repensamos la incidencia en las relaciones cotidianas que establecemos en nuestro propio tejido organizativo, comunitario? Y esa es la potencia de muchas de estas experiencias que aparecen, entre comillas, en lo micro, pero desde lo micro son capaces de afectar la totalidad de la vida, y tiene que ver eso con el buen vivir, con el vivir bien, porque afectan desde las relaciones cotidianas, cómo establecemos organización, vínculo con el otro, con la otra, pero también disputan la política estatal, disputan la gestión de lo público.
desafíos súper interesantes desde la comunicación también, en términos de que tomamos opciones desde ese lugar comunicativo en el que estamos. Podríamos hacer como una rondita de cierre, últimas palabras, nuevos aportes, como para ir cerrando, también desafíos, cosas que están vacías y que deberíamos conversar en otros programas. ¿Quién quiere empezar? Formación, va a decir Gonzalo. Es lo que nos faltó decir. Si realmente queremos incidir como experiencias alternativas, es importante construir poder comunicativo. Cuanto más grandes somos, más grande es nuestra capacidad para incidir, y para eso tenemos que formarnos. A mí me gusta, en el encuentro surgió ayer la diferencia entre aprendizaje y educación, ¿no? Me parece que tenemos que pensar en el aprendizaje, tenemos que potenciar nuestras experiencias y seguir construyendo desde lo colectivo, que es lo que nos une, una mirada que esté relacionada al respeto, al amor y seguir comunicando. Sí, código abierto, la democracia, el código abierto, la transparencia, yo creo que son como elementos que tienen que estar ahí, el conocimiento, el compartir saberes, son como retos que tenemos y como tareas que tenemos que seguir. Y ya que estamos en el Martadero, estamos en Telartes, se habla mucho de tejer redes. Y yo creo que es verdad, tú vienes acá a veces un poco desanimado porque te cuesta mucho poner en marcha tu proyecto, mantenerlo, y te encuentras con otros locos o más locos que tú, que están en lo mismo, entonces sientes que estás acompañado. Ahora, esa compañía ojalá pueda ser mucho más productiva, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de este encuentro de Telartes, que nos permite tener esta olla hoy en el Martadero. Nos uniremos. No todos, porque sería un caos, pero aunque se haya una alianza con alguien, ya es una ganancia, ¿no? Interpelaremos ya no solo como país, interpelaremos al continente. Creo que ese es el camino, unirnos y seguir adelante y fortalecernos, sabiendo que hay otro al lado que está haciendo más o menos lo mismo que tú. Se acabó el chicharrón, hemos terminado de cocinar en el día de hoy. La olla pues estuvo bien caliente, ya se ha apagado el fogón, así es que nos vamos. Nos va a tocar comernos lo que hemos cocinado y seguir alimentando. Pero recordar que también la gente, como nos lo planteaba Mabel, puede participar, puede entrar en la discusión de los programas de aquí de La Olla, en el Twitter, en el Facebook, mecanismos de participación también, y ahí puedes bajarte el programa entero, pero también colocar tus opiniones, tu discusión, tu punto de vista, tu participación, porque si no participamos, si no construimos, si no tejemos nuestras intenciones aisladas, pero tampoco. Ojo, que no estamos luchando nuestros me gustan, estamos luchando reflexión y participación. Más que like, ojo, es compartir. Más que like. Así es, amigos, un programa especial desde Cochabamba, desde el Martadero. Es Martadero. Usted ya ve, si busca en internet vas a ver por qué el nombre. Nuestra olla ya está caliente, terminó de cocinarse hoy con ideas fundamentales, ideas muy importantes para nuestras redes comunicativas. La Olla, Sazón Pública, se despide hasta nuestro próximo encuentro y por supuesto le agradece a nuestros invitados. Mabel, gracias por estar acá. Al contrario, a ustedes, un gusto haber compartido esta charla. Alex. No, ha sido muy rico, se fue rapidísimo, pensé que iba a ser mucho más largo y se fue de una. Gracias, Gonzalo, gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, un momento muy agradable. Gracias, Mario. Hasta la próxima y seguimos con La Olla, Sazón Pública.